Buenas tardes, estimados padres de familia. Mi nombre es Gabriela. Hoy día vengo gracias a Refinería La Pampilla Repsol. El día de hoy, gracias a ellos, es que podemos tener esta charla dedicada con mucho cariño para ustedes. Y hoy día vamos a hablar sobre la comunicación no verbal. Pero antes de empezar con la charla, quiero dar pase a un pequeño video, en el cual ustedes van a poder conocer un poquito más sobre Refinería La Pampilla. Y luego continuamos con la charla. Les invito a verlo. Bien, ahora vamos a empezar un poco reflexionando. Como todos sabemos, nuestros hijos son una esponja. Ellos sienten todo lo que pasa alrededor. Desde pequeñitos, desde bebitos, aprenden a interpretar los gestos y las actitudes de los padres. Entonces, ellos son expertos en detectar incluso nuestro estado de ánimo. Con solo vernos la cara, escuchar el tono de voz, saben cómo nosotros nos sentimos. E igual nosotros, porque son nuestros hijos y los conocemos. Entonces, con solo verlos sabemos que algo les pasa y cómo se están sintiendo. Entonces, esta manera de poder detectar, ellos lo consiguen principalmente sintiendo y observando aquello que nosotros expresamos con nuestro cuerpo, con la mirada. Y a veces lo podemos mirar así nomás, ya saben que nos tienen que hacer caso, ¿no? Obedecer con la mirada nomás. El contacto físico o también la tonalidad de la voz. Y es el lenguaje no verbal, el cual aquí tiene una gran importancia, ¿no? En la comunicación entre padres e hijos, porque también está lo que ellos no nos dicen, pero que nosotros lo podemos ver. Muy bien, vamos a hablar de la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? Muchas veces, cuando nosotros nos comunicamos con nuestros hijos, no lo hacemos con palabras, sino lo hacemos sin utilizar las palabras. ¿Qué les quiero decir? La comunicación la podemos realizar con miradas, con expresiones faciales, con distancia corporal, haciendo contacto físico, una palmadita. Entonces, también les comunicamos a nuestros hijos de esta manera. Por ejemplo, nuestros hijos están en su educación virtual, han participado y nosotros nos sentimos orgullosos, pasamos y le tocamos el hombrito. Sin decirle nada les estamos diciendo, bien, sigue así. Entonces muchas veces, sin que las palabras estén presentes, nosotros estamos comunicando. Y eso es importante. ¿Por qué es importante la comunicación no verbal? Podemos llevar esta comunicación no verbal a dos ámbitos. Si hablamos de una comunicación no verbal positiva, es cuando acostumbramos a nuestros hijos a abrazarlos y a besarlos. Y esto mejora la conexión, el vínculo que tenemos con ellos. Y se forman pues relaciones sanas, en donde nuestros hijos gozan de una buena autoestima, se sienten seguros, se sienten queridos. En cambio, una comunicación no verbal negativa es cuando de repente nosotros utilizamos un tono desagradable o de repente gestos agresivos que hacen obviamente que nuestros hijos sientan nuestro rechazo y se sientan decepcionados, y esto de repente sucede constantemente. Entonces hay que tener en cuenta cómo estamos llevando esta comunicación no verbal, porque la idea, lo que toda familia apunta, es que existan relaciones sanas. Entonces, una relación sana también es cuando tenemos una comunicación no verbal positiva, demostrándoles a nuestros hijos que estamos ahí. Si, por ejemplo, le pregunto cómo te fue en tu día en la escuela, yo le presto atención, mi mirada fija, guardo una distancia corporal, de repente puedo, como les mencioné al inicio, un contacto físico, un abrazo, un beso, le hago sentir a mi hijo que estoy presente y que le estoy prestando atención. Y de esta manera van a ver cómo van a mejorar nuestros vínculos afectivos. En ocasiones la comunicación no verbal se vuelve distorsionada
cuando existe diferencia entre lo que nosotros queremos comunicar y nuestra comunicación no verbal. Por ejemplo, nos sentamos a conversar con nuestro hijo, con nuestra hija y le preguntamos, dime qué fue lo que pasó hoy día, noté que tuviste un problema. Entonces yo le digo, estate tranquilo, no te voy a decir nada, pero mientras me va contando, mi expresión facial cambia, me encolerizo, se vuelve roja mi cara, frunzo el ceño. Entonces ya mi hijo me está viendo y está diciendo, ¿pero qué pasa? Me dijeron que me iban a escuchar, que no me iban a decir nada, y la comunicación no verbal de mi mamá, los gestos que está haciendo, me dicen otra cosa. Entonces ahí la comunicación es distorsionada. ¿Y qué ocasionamos en nuestros hijos? Que se sientan mal, que se aparten y que ya no se sientan tranquilos para en oportunidades siguientes volver a comunicarse con nosotros. Entonces perdemos la confianza. En cambio, la comunicación no verbal es muy importante y ustedes saben, y se lleva de manera positiva cuando resulta coherente. ¿Qué quiere decir? Tanto mi comunicación no verbal como que lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos van en la misma sintonía. Entonces, esto va a ayudar a que nuestro hijo pueda relacionarse bien con los demás, porque ya está acostumbrado en casa a recibir contacto, a recibir abrazos, besos. Es un niño que puede expresar y puede manifestar, y eso le va a ayudar también en sus relaciones con los demás a transmitir lo que recibe en casa. Es importante entonces que nosotros sepamos ofrecer a nuestros hijos tiempo de calidad y además que toda nuestra atención esté enfocada a enseñarle también cómo ofrecer su atención a los demás. Lo que él recibe en casa es el ejemplo de lo que va a llevar en sus relaciones interpersonales. Entonces, nosotros al utilizar ese lenguaje corporal cálido y afectuoso, estamos trabajando en el futuro de nuestros hijos. Es decir, yo en casa le estoy acostumbrando a que pueda prestar atención y a que pueda responder de una manera adecuada. Y así cuando vuelvan al colegio nuestros hijos van a saber responder cuando los demás también se comuniquen con ellos. Van a saber cómo actuar, cómo prestar atención, cómo mirar, dirigir la mirada al interlocutor, prestar atención y tratar afectuosamente a quienes se están dirigiendo a ellos. Entonces los estamos preparando para cuando ellos vuelvan a su vida normal. Es importante entonces el utilizar de manera efectiva el lenguaje corporal y el tono de voz. Hay acá algunos consejos que me gustaría dejarles. Lo primero es el tocar el brazo de nuestro hijo, ¿no? Entonces yo le hago sentir que estoy ahí para él o para ella, que es un encuentro entre nosotros, en nuestro espacio, que estoy presente, y luego utilizo el contacto visual. Definitivamente tengo que mirarle a los ojos y también enseñarle que cuando le hablamos nos mire a los ojos, porque de esta manera nosotros nos concentramos en lo que el otro me quiere decir y presto toda mi atención. Sé el espejo de tu hijo. Entonces, aprovechemos los momentos que de repente tengamos con nuestros hijos y de repente si me está mirando mal, si está usando un tono de voz inadecuado, yo le digo, ¿te estás dando cuenta cómo me estás mirando? ¿Estás dando cuenta que no me estás mirando a los ojos? ¿Te estás dando cuenta que estás frunciéndome la frente? ¿Te estás dando cuenta que me estás gritando? ¿Y cómo me hace sentir? ¿Te parece que está bien? Y ahí aprovechamos pues a decir que nos tenemos que tratar bien, que nos tenemos que hacer buenos gestos, que tenemos que tratarnos con cariño y con respeto. Recordemos que el tono de voz que utilicemos tiene que ser un tono de voz agradable, una postura corporal relajada, porque si estoy muy rígido le voy a transmitir esta tensión a mi hijo y no le voy a dar calma, y tenemos que tener una expresión facial amigable. Incluso si no nos gusta de repente algo que él o ella nos esté contando y nosotros tengamos ganas de gritar o nos dé cólera, tenemos que mostrarnos relajados porque tenemos que aprovechar este momento para tener una buena comunicación y tener resultados positivos, que eso es lo que nosotros buscamos. Y no se olviden obviamente de los gestos de afecto, ¿no? Una mirada amorosa, un tono de voz cordial, las caricias positivas, es decir, estoy orgulloso de ti,
qué bien, viste que hoy día hiciste tu tarea solo, no importa si te equivocaste, lo hiciste solito. Entonces hay que darle gestos de afectos, un abrazo, un beso, un te quiero. Bien, ahora lo importante es que encontremos el equilibrio entre el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Quizás en algún momento ustedes se habrán preguntado, ¿por qué mi hijo se comporta de esta manera? ¿O por qué tiene ciertas actitudes determinadas que no le hemos enseñado en casa? Pero es que esto también lo aprenden con la socialización o al observarnos a nosotros como modelo. Porque nos quieren y entonces nos toman a nosotros como ejemplo a seguir, ¿no? Entonces de repente a veces cometemos errores que no nos hemos dado cuenta y ellos lo copian. Entonces este sería un buen momento para que analicemos si lo que les estamos transmitiendo, es decir, nuestro lenguaje verbal, es coherente con lo que realmente queremos decir. El lenguaje no verbal expresado por nosotros los padres, actúa de forma inconsciente en el cerebro de un niño. De modo que lo que nosotros le queremos transmitir le va a llegar de manera positiva o negativa, en función de la coherencia que existe entre el lenguaje verbal y no verbal. Por ejemplo, si le preguntamos a nuestro pequeño cómo le ha ido en el colegio mientras miramos el teléfono, ¿qué crees que va a entender el niño? El niño va a sentir que no le estamos prestando atención. ¿Cómo te fue en el colegio? Yo estoy mirando mi celular y no estoy enfocado en mirar a mi hijo, en escuchar el tono de voz, porque él me puede decir bien, pero yo estoy mirando mi celular y en el momento que me está diciendo bien, mi hijo en realidad se le están saliendo las lágrimas porque no le fue bien. Entonces sí es importante prestar completa atención. Dejamos de lado celular, televisión y estamos pendientes a lo que nos dice y lo que no nos está diciendo para poderlos ayudar. También es importante pensar en la actitud que nosotros tengamos ante este hecho. Es correcto porque todos los días le preguntamos, sin embargo, le estamos diciendo todo lo contrario, ya que el hijo va a percibir que en realidad no te importa su respuesta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como les mencioné, es simplemente prestar atención, hacerles sentir que realmente nos importa lo que nos dice y que nuestra atención está enfocada en todo lo que ellos nos están transmitiendo. Entonces, les voy a dar unos tips que les va a servir de gran ayuda para estos tiempos y para que puedan tener una buena comunicación con sus hijos. Lo primero es reconocer la incoherencia entre lo que sale por nuestra boca y lo que dice tu cuerpo. Esto no es fácil, por ello les propongo que hablen con su pareja para que les ayude a detectar este tipo de comportamiento, porque a veces podemos decir una cosa pero nuestro cuerpo dice otra, entonces de repente terminamos confundiendo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, y así también yo le puedo ayudar a mi pareja también a detectarlo, ¿no? Si estoy siendo coherente. Hablarlo de manera consciente en pareja es ideal para fomentar las buenas relaciones con los hijos. Punto número 2. Es importante practicar alguna actividad física que te va a ayudar a mejorar la concentración, aparte de otros beneficios. En concreto, si yo, por ejemplo, practico el yoga, practico alguna técnica de respiración, de meditación, esto va a contribuir a que nosotros focalicemos nuestra atención para que armonicemos los mensajes, ¿no? Y nosotros tenemos que estar calmados para poder también transmitir esta calma a nuestros hijos, tener una buena comunicación y poderlos ayudar. Bien, siguiente consejo. Hay que elegir un momento del día para hablar con nuestros hijos, pero de manera consciente. Por ejemplo, como les decimos, dejemos de lado el teléfono, dejemos de lado cualquier distracción en casa y de repente, sin ver un mensaje de WhatsApp, sin ninguna distracción, conversemos con ellos. Y esta comunicación, sobre todo la no verbal, es de vital importancia en estos procesos de comunicación, ¿no? Porque así vamos a estar atentos y detectar cualquier cosa que esté pasando con nuestros hijos, porque como les mencionamos, nosotros somos los que mejor los conocemos y sabemos cuando les pasa algo. Ahora, podemos entrenar nuestro lenguaje no verbal. Al entrenar nuestro lenguaje no verbal, va a mejorar de todas maneras la comunicación con nuestros hijos. Y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos observar también el lenguaje que está usando nuestro hijo.
Entonces también los vamos a poder ayudar en momentos difíciles. Primer punto, hay que cuidar el tono de la voz. Si yo le grito a mi hijo, pues lo voy a asustar y no voy a lograr tener una buena comunicación. Incluso el de repente quererlos regañar o enseñarles algo que han hecho mal, pues uso un tono de voz adecuado, porque si no ellos van a estar a la defensiva, no me van a entender y no voy a tener una buena comunicación. Entonces hay que tener un tono de voz pausado, tranquilo, y así tendremos una mejor acogida, que en vez de utilizar un tono de voz enfadado y con un tono de voz alto. También es importante que observemos los gestos corporales que estamos haciendo. Las caricias, los abrazos y los besos tienen mucho mayor información para tu hijo que 1000 palabras. Yo le puedo dar un abrazo y un abrazo va a ayudar a calmar una emoción, ayudar a tranquilizarlos, ayudar a sentir que los queremos, que estamos ahí para ellos, más que cualquier palabra que les podamos decir, porque a veces se distraen y no nos escuchan. En cambio, un abrazo les da mucha contención y eso les va a ayudar mucho en estos tiempos. Hay que disfrutar del momento y hay que ser conscientes de ello, ¿no? Hay que aprovechar estos momentos que ustedes tienen con sus hijos. Otro consejo, las miradas. Las miradas tienen mucho impacto positivo en nuestro hijo. Yo le miro con cariño y se va a sentir bien. No puede estar haciendo su tarea y yo le miro y le hago así. Entonces ella me entiende y se siente bien y sabe que yo estoy ahí pendiente y que me siento orgulloso de que está haciendo las cosas solo, ¿no? Y además es una manera pues de transmitirle amor. Le haces ojitos así y ya le estás transmitiendo amor, ¿no? Pero también acuérdese que si de repente queremos tener una comunicación con un pequeñito de inicial, pues hay que ponernos a su altura para que nos pueda ver y que haya una mejor comunicación. Recuerden también que siempre es un buen momento para mejorar y cambiar aquello que hasta hoy les está impidiendo tener una comunicación efectiva con sus hijos. Entonces hay que simplemente animarnos a autoobservarnos a cómo estamos actuando y de repente cambiar ciertos viejos patrones de comportamiento, ¿no? Entonces hay que armonizar esta manera en la cual nosotros nos expresamos y damos amor a nuestros hijos, que eso es importante. La comunicación no verbal en la familia es importante. Entonces, lo ideal es darnos cuenta cómo desarrollar en nuestros hijos el conocimiento de la comunicación no verbal. Lo primero es buscar desarrollar habilidades sociales en nuestros hijos. Por ejemplo, la empatía, ¿no? Ahora que ellos de repente están atendiendo sus clases de educación virtual, el lenguaje no verbal que ellos utilicen puede afectar a la Miss o a sus compañeros. Por ejemplo, no entiendo nada de lo que la Miss me está explicando en la clase y yo pongo una cara como... Y mi gesto, obviamente, va a hacer sentir mal a la Miss. Entonces, les tenemos que enseñar a nuestros hijos la empatía, ¿no? Cómo yo me preocupo por los demás y cómo mi comportamiento puede afectar a los demás. Entonces hay que cuidar mi lenguaje no verbal, ¿no? Formarlos en las habilidades sociales para que ellos puedan sentirse bien y puedan hacer sentir bien a los demás. También es importante que los demás no les sean ajenos a sus hijos. Entonces es importante fomentar en ellos la observación de las expresiones de los demás. Ejemplos. Cuando nosotros teníamos a nuestros hijos pequeñitos, desde bebitos, les hacíamos caritas, les sonreíamos, el tono de voz, y ellos reaccionaban a nosotros solamente con escucharnos, hasta por el olor. Pero ya cuando fueron creciendo y sabían que estábamos felices porque les dábamos una sonrisa y nosotros entendíamos que estaban felices porque nos sonreían. Y ya cuando fueron creciendo, por ejemplo, ya cuando tengo a mi niño en inicial, en el colegio, y nosotros les enseñamos justamente sobre las expresiones. Porque las mises les enseñan, ¿no? Una carita feliz, una carita triste, una carita molesta, una carita de asombro. Entonces ya desde chiquitos les estamos enseñando a reconocer las expresiones de los demás. Ellos también saben que papá o mamá están molestos porque los ven con cara molesta. La cara de repente se pone roja o de repente habla mamá alto, papá alto. Entonces ellos también saben reconocer las expresiones, ¿no? Entonces se va trabajando con ellos eso desde edades tempranas.
¿Para qué? Para formarlos para un futuro, para que sean personas que se preocupen por los demás y se preocupen obviamente por esta comunicación no verbal. También es importante que acostumbremos a nuestros hijos a hablar de sus propias emociones. ¿Qué sucede? Muchas veces hemos cometido o han cometido el error con nosotros de negarnos las emociones. ¿Qué quiere decir? No estés triste, no te sientas así, y lo único que hacemos es decirles no sientas. Lo que debemos hacer con los hijos es ayudarles a aceptar las emociones. No hay emoción ni buena ni mala, son emociones, son reacciones ante diferentes situaciones. Por ejemplo, aprovechemos estos tiempos justamente que estamos más unidos, más en familia, para conversar con los hijos. Sobre todo los chicos, muchos de sus hijos están presentando una emoción que se llama el miedo. Entonces, el miedo, esta emoción, la podemos trabajar con los chicos de diferentes maneras. Si mi hijito estudia en inicial y es pequeñito y tiene miedo, no quiere que mamá y papá salgan a comprar porque tiene miedo que se contagien, o él mismo cuando sale conmigo de repente tiene miedo y se aleja de las personas, buscar un momento del día y hablar de esa emoción. Desde chiquititos hay que acostumbrarles a esas emociones. Entonces les digo, primero le ayuda a que acepte la emoción. Está bien sentir miedo. Yo también tengo miedo y le doy un abrazo. Acuérdense lo que hablamos de los abrazos que ayudan a contener, ayudan a nivelar la emoción, a calmarlos, a que sientan amor, a que sientan el calorcito de hogar. Entonces le digo, está bien sentir miedo. No le digamos no sientas miedo, sino está bien sentir miedo. Yo también tengo miedo. Pero ¿qué podemos hacer? Vamos, todo tiene solución. ¿Qué hacemos? Nos protegemos, utilizamos doble mascarilla, mi protector facial, guardo mi distancia, no me acerco tanto a las personas, llevo mi alcohol, al llegar a casa me lavo bien las manos, me quito los zapatos, todo lo que la familia esté acostumbrada. De esa manera le estoy ayudando a mi hijo y a mi hija a manejar esa emoción del miedo. Además, cuando son chiquitines, incluso podemos utilizar los cuentos y esos también les van a ayudar a que puedan reconocer las emociones y aceptarlas. Y si son mayores, pues sabemos que podemos tener una mejor comunicación con nuestros chicos porque son más grandes, nos entienden más. Los chicos mayores, los chicos de primaria, secundaria también están sintiendo miedo y también se sienten responsables porque quieren cuidar a su familia y no quieren que se contagien. Entonces es una emoción muy presente en los chicos de ahora, ¿no? Entonces, tanto con el miedo, con la tristeza, me siento triste porque no veo a mis amigos, entonces también ahí podemos validar su emoción y decir, sí, yo también me siento triste, extraño a mis amistades, extraño a mis amigos, pero estamos en casa, estamos cuidándonos y eso es lo importante. Entonces hay que hablar mucho de las emociones con los chicos para que sepan reconocerlas y sepan aceptarlas y sepan también pedir ayuda si en algún momento se sienten mal. Ahora, tenemos por momentos tiempos libres en casa. Entonces aprovechemos el tiempo libre para reforzar la comunicación no verbal. Entonces, ¿qué podemos hacer con los chicos? Juegos de mímica. Entonces, a ver, voy a interpretar a un animal. ¿Qué animal estoy interpretando? Entonces comienzo, Entonces ya saben que de repente es un gorila, o lo hacemos más difíciles, o voy a interpretar una emoción. Entonces hago mi cara, ¿no? Ya. Entonces ellos saben que es el miedo y podemos hablar, ¿no? Y cómo uno se siente, cómo se pone el cuerpo cuando sientes miedo. El cara rígida, los ojos se abren, empiezo a temblar. Entonces damos espacio también a la comunicación en medio de este juego. También podemos utilizar el juego de teatro o de títeres, ¿no? Entonces hacemos que los mismos chicos creen su historia, entre todos, entre la familia vamos creando la historia. Podemos crear el títere en casa con una media y le ponemos botones, le ponemos pompones, algodón, con una cajita de chicle también podemos hacer un títere o con un fósforo. Depende de nuestra creatividad e imaginación, pero que nos ayuden también estos juegos para que ellos puedan un poco conocer sobre la comunicación no verbal.
Y hay que fomentar mucho la conversación, espacios en familia en el cual nosotros nos podamos comunicar, podamos ver los rostros siempre cuando conversemos, decirnos que nos miren a la cara, para que ellos puedan también entender cómo nos estamos sintiendo y también nosotros entender cómo ellos se están sintiendo, ¿no? Y también es importante facilitar en nuestros hijos la participación en eventos familiares, ¿no? Bueno, ahora no nos podemos reunir mucho, pero de repente si nos reunimos por videollamada con la familia o de repente en casa, quienes vivamos, de repente vivimos también con los abuelos, facilitarles el que levanten la mano, el que puedan conversar, el que sepan que van a ser escuchados, que sepan que van a ser atendidos, que tienen nuestra plena atención. Entonces, el aprendizaje del comportamiento no verbal en la infancia es importante. Ayuda a que los chicos puedan desarrollar habilidades en 3 ámbitos de la vida. El primero es la gestión emocional, el que ellos puedan a manejar sus emociones, reconocerlas, el tener un vocabulario emocional, que sepan cuando se sienten tristes, cuando sientan rabia, cuando sientan cólera, cuando sientan tristeza, ¿no? Entonces ellos aprenden a practicar de repente un pensamiento positivo que les ayude pues a manejar estas emociones y cambiar sus pensamientos. Y de esta manera pues ellos van a sentir calma y sentirse bien. Las habilidades de comunicación es simplemente darles un espacio a los chicos para que ellos puedan comunicarse, que sientan que van a ser escuchados. Con los chicos el lenguaje y la comunicación lo podemos practicar desde pequeñitos. Si por ejemplo tenemos la costumbre de leerles cuentos, eso les va a ayudar mucho para que tengan un mejor lenguaje y tengan mayor capacidad de comunicación, porque van a contar con un vocabulario y además hay que fomentar en ellos la comunicación. Si están ellos en su clase, vamos, participa. No, pero tengo miedo que no vaya a decir algo, no importa, participa, comunícate, hazte escuchar. Entonces, de esa manera los incentivamos y les ayudamos a que puedan ellos vencer de repente este miedo y que se comuniquen igual en casa, ¿no? Hacerles sentir que siempre los vamos a escuchar cuando ellos quieran comunicarnos algo. Pero acuérdense de evitar los distractores para que ellos no se sientan mal. También no hay que olvidarnos de enseñarles siempre a nuestros hijos a actuar bien en el momento. Por ejemplo, si no le hemos dado lo que nuestro hijo quería, por ejemplo, ver televisión o jugar, que estar pendientes de los gestos que ellos hagan, o si nos hacen cara de o nos hablan mal, o el tono de voz, pues corregirlos en ese momento y enseñarles que ellos tienen que hablar y tienen que actuar bien siempre, ¿no? Entonces, enseñarles la importancia de cómo ellos nos van a hacer sentir bien o mal a nosotros, de acuerdo a cómo ellos elijan actuar. Bueno, esta información llegó a ustedes gracias a Refinería La Pampilla Repsol. Espero que les haya gustado la charla, que les haya ayudado a reforzar temas que ustedes de repente ya conocían. Cuídense mucho, practiquémoslo en casa y aprovechemos estos tiempos que tenemos en familia. Hasta luego, muchas gracias.